Buenos días, señor ingeniero Alejandro Cruz, ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, licenciado Emilio Barahona, presidente de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología, estimados profesores, estudiantes, invitados especiales, bienvenidos a la jornada de investigación de PROSIC 2013, a la primera de las jornadas que vamos a tener este año, enfocadas en el tema de telecomunicaciones y el desarrollo de la brecha digital o el acortamiento de la brecha digital en Costa Rica. Para hoy tenemos el tema del estado actual de las telecomunicaciones en el país y su futuro a mediano y largo plazo. Y para eso tenemos dos invitados especiales que nos van a dar la visión de parte del gobierno, del Estado, de qué se está haciendo en el sector de telecomunicaciones y la visión de la parte de la empresa privada de qué es lo que están ellos planificando para los próximos años. El formato es bastante simple. Vamos a tener la presentación de los dos invitados, una media hora cada uno, y al final vamos a abrir el espacio para debate y preguntas del público en general sobre los temas expuestos por cada uno. Déjeme presentar rápidamente a cada uno de los invitados para el día de hoy. Don Alejandro Cruz es, por supuesto, el ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Fue funcionario y profesor y rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Como miembro de CONARE, en ese momento fue uno de los fundadores del Centro Nacional de Alta Tecnología, CENAT, que es un acuerdo con CONARE. También fue coordinador de la Estrategia Siglo XXI, Plan para Largo Plazo en Ciencia y Tecnología, y posteriormente fue director del Centro Nacional de Alta Tecnología hasta que se jubiló en 2009. Y estaba disfrutando de su jubilación hasta que lo llamaron a este servicio voluntario, transitorio, temporal, que ya lleva 2 años y medio. Sí, señor. No tan temporal, pero bueno, la cual obviamente el país le agradece. Por otro lado, el licenciado Emilio Barahona es licenciado en Administración de Empresas con énfasis en Dirección, empresario, gerente general de Radiomensajes por 34 años, expresidente de la Junta Directiva del Banco Nacional y del Banco Internacional, gobernador por Costa Rica ante la Federación Latinoamericana de Bancos y miembro fundador de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología y su actual presidente, la cual está representando el día de hoy. Entonces vamos a abrir las dos presentaciones. Don Alejandro tiene una presentación en PowerPoint sobre el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y lo que vamos a hacer es una presentación, la segunda de don Oscar Emilio, y posteriormente abrimos el debate para preguntas y todo lo demás. Muy buenos días, profesores, profesoras, estudiantes. Don Oscar Emilio Barahona, presidente de la Cámara de Infocomunicaciones y Tecnología. Don Fabio Macís. Doctor Jenkins, un gusto estar aquí con ustedes en el contexto del PROSIC. Efectivamente, media hora puede ser un plazo breve porque creo que tenemos más presentación de la cuenta. Don Marco Arroyo, quien me acompaña, Marcos Arroyo, es director de planeación en el Viceministerio de Telecomunicaciones. Entonces voy a referirme muy rápidamente al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, lo que tiene que ver con PROSIC, o más bien con el avance hacia las sociedades de la información y el conocimiento y el estado de las telecomunicaciones. En términos más generales, en términos más específicos, me colaborará don Marcos Arroyo en el campo específico de los trabajos que está llevando a cabo el Viceministerio de Telecomunicaciones. Entre los temas que quisiera, aquí lo puedo pasar, aquí tengo, perfecto. Gobierno digital hacia una política pública, acuerdo social digital, lo relacionado con Fonatel, planes y mercadeo y mercado de telecomunicaciones, uso eficiente del espectro radioeléctrico, revisión y consolidación de la normativa, CECI 2.0,
un nuevo concepto para disminuir la brecha social y digital y una referencia a Costa Rica Inalámbrica y al proyecto de ciudades digitales. Vamos a ver si está bien. También tenemos otros temas vinculados a ciberseguridad, a lo que es el desarrollo de la ciencia digital basada en la computación avanzada y muy similar o muy cercano a esto las redes académicas como la red CONARE y así mismo algunas ideas sobre las tecnologías disruptivas. Yo creo que para realmente cumplir con el tiempo y poder tener una visión centrada en el estado de las telecomunicaciones, nos vamos a saltar algunas de las partes para que efectivamente podamos combinar mi exposición con la del ingeniero Marcos Arroyo. Nosotros tenemos como base el Plan Nacional de Desarrollo y dos acuerdos fundamentales. El Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2009-2014, que está vigente, ya se está trabajando en el nuevo plan, de eso les podrá informar Marcos. El Acuerdo Social Digital, que se lanzó por parte de la señora Presidenta en junio del 2011 y que está orientado a 3 proyectos prioritarios fundamentales, cerrando brechas en la educación pública, acercándonos a las comunidades a través de CESI 2.0 y apoyando lo que es la red de cuidado y otros aspectos de atención integral en las comunidades que se llama Impulsando, vinculado a Cerrando Brechas, es algo así como Impulsando Brechas Venciendo Brechas, perdón, y que tiene que ver con la red de Sensinais en el país. Nuestro Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación está también vinculado a este campo y quizás lo que podría decir es que fundamentalmente el ministerio está basado en un trípode que lo constituyen 3 componentes fundamentales. Un componente de capital humano o de recursos humanos que llevan a cabo el desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas en el país. Un segundo componente de innovación y productividad, cuyo énfasis fundamental en términos de política pública es el apoyo a la innovación y a la certificación de las pequeñas y medianas empresas, y el ámbito digital en el cual efectivamente tenemos aspectos vinculados a la cultura, a la investigación, como al ámbito de las telecomunicaciones y del gobierno digital y el servicio a la ciudadanía, basados en plataformas web. Con esto quisiera decir que entonces tenemos algunos comentarios de la situación actual y de cómo se vinculan también con el informe del PROSIC, que fue como se originó esta presentación cuando don Marcelo y compañeros nos presentaron el informe del PROSIC para el año 2013. Ahí se habla de la necesidad de una mayor consolidación de los temas de gobierno digital en Costa Rica y se reconoce una diversidad de planes en temas vinculados a las TICs que tenemos en términos del avance. Como ustedes saben, el año pasado se aprobó y entró en vigencia el 31 de enero de este año el traslado del Viceministerio de Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología, para que entonces esos 3 pilares, capital humano, innovación y productividad, tuvieran como base fundamental las herramientas digitales y por otro lado una acción mucho más coordinada con el desarrollo de un mercado todavía, digamos, relativamente nuevo en el país, que es el mercado de las telecomunicaciones y cuya apertura cumple apenas 3 años. Desde la ley. Bueno. Con participación de nuevos actores. Perfecto. Entonces, estamos hacia los 5 años, ¿verdad?, de haberse aprobado la ley
General de Telecomunicaciones y su implementación posterior con la participación de actores públicos y privados. Entonces, aquí se crea una comisión de políticas digitales, se va al área de políticas públicas en el abordaje de nuevos temas y estamos trabajando en una reestructuración del Viceministerio de Telecomunicaciones que nos permita contar, como así lo ha recomendado la Contraloría General de la República, con una única unidad de formulación y de seguimiento a la política pública en temas digitales y de telecomunicaciones. En el Acuerdo Social Digital y lo que es el Fondo de Acceso Universal, tenemos, como lo he dicho antes, la presentación que hizo la señora Presidenta de las 3 prioridades que tocan al Ejecutivo en los Ministerios de Educación, de Ciencia y Tecnología y de Salud, y luego la creación de una comisión en que hemos venido coordinándonos entre nosotros y también interactuando con la Superintendencia de Telecomunicaciones. Aquí se han planteado primero los proyectos del Acuerdo Social Digital a SUTEL, luego la elaboración o la emisión de un decreto para que la Superintendencia de Telecomunicaciones analizara la factibilidad o la posibilidad de implementar un plan como parte de las obligaciones de los títulos habilitantes del ICE que permitiera darle sentido a una red educativa nacional basada en fibra óptica, en banda ancha y en comunicación campus para que se lleguen a beneficiar la totalidad de los estudiantes del sistema público, primario y secundario en Costa Rica y una serie de otras instituciones como son las bibliotecas públicas, lo cual ciertamente sería un avance muy importante en el cierre de brecha digital. Ese es un tema en el que hemos tenido diferencias con SUTEL. Debo decir claramente que de acuerdo con la ley, la SUTEL es la que ejecuta, toma las decisiones sobre los proyectos que ejecuta de acuerdo a un plan anual de desarrollo de proyectos y sus decisiones hasta el momento han estado centradas en ir ciertamente hacia un área de necesidad en conectividad en el país, como son las costas y las fronteras. Básicamente hay un primer plan en Cultivés de Siquirres que va a conectar 7 comunidades y hay un segundo plan en proceso para 81 comunidades de la zona norte, donde el mecanismo principal de este plan es la realización de concursos, de licitaciones para escoger a los operadores que lo ejecuten, tanto en términos de conectividad como de otros aspectos que están contemplados en la ley. Sin embargo, el énfasis ha estado en la conectividad. Don Marco, para que usted nos hable del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Vamos a ver, hablando del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, ustedes saben que tenemos un instrumento que fija las prioridades de política pública diseñado en el 2008, que rige desde el 2009 hasta el 2014 por un lustro, que nos define las prioridades del Poder Ejecutivo en materia de telecomunicaciones, de ambiente económico y desde el punto de vista social, y eso es lo que ha venido ejecutándose a lo largo de los últimos 2-3 años, ¿verdad? Y vamos al último año. Ahora lo que sigue es, entramos en una etapa que es finalmente culminar este plan e iniciar la elaboración del nuevo plan. Verán ustedes que en muchos de este proceso nos vamos a encontrar con muchos de ustedes. Es decir, si el país hace 5 años, en el 2008, cuando apenas estaba arrancando la apertura, se fijó una serie de metas en materia de apertura, bueno, hoy 5 años después no solo conviene analizar qué hemos logrado eso, sino saber qué queremos. Es decir, el país cuando empezó la apertura, no sé, tenía alrededor de un 70% de penetración en telefonía móvil. Hoy alcanzamos el 120%. La pregunta es,
¿qué queremos hacer de cara a los próximos años? ¿Cuál es la meta si estamos hablando de móvil? ¿Cuál es la meta si estamos hablando de internet de banda ancha? ¿Cuál es la meta si estamos hablando de otros campos? Y eso es justamente lo que pretendemos evacuar o pretendemos analizar de cara al próximo plan de telecomunicaciones que está ya en proceso de elaboración y cuya emisión tendrá que ocurrir, estimamos, entre abril y mayo del próximo año. Dicho en términos muy generales. Eso en términos del plan de telecomunicaciones. Bueno, vamos a ver aquí, yo no sé, ¿quieren? Para que aborden los temas de Telecom directamente. Un tema siempre sensible, de honda preocupación. Nosotros tenemos una responsabilidad, el MISID en este caso, en términos de un manejo, de garantizar un manejo eficiente y óptimo y adecuado del espectro radioeléctrico. Esta es una tarea que no es sencilla, dicho sea de paso, es una tarea compleja, es una tarea que involucra recuperar de alguna manera una cierta cantidad de años, por decirlo de esa forma, en los que el espectro se manejó, pues no como que se quisiera y ahora hay que hacerlo de acuerdo como la ley lo establece. Eso, lejos de ser una excusa, por supuesto, es un reto, evidentemente, es tratar de lograr aquello que no logramos durante mucho tiempo y es avanzar hacia un manejo, hacia un uso eficiente del espectro. Bueno, la Contraloría ha sido incisiva en el tema, así lo ha señalado en varios de los informes que ha remitido al MISID y los cuales estamos atendiendo en este momento en términos, miren, necesitamos avanzar hacia el uso eficiente del espectro y eso conlleva que podamos diseñar un cronograma de qué cosas vamos a ir haciendo en términos del uso eficiente del espectro. Bueno, precisamente en esa dirección, esta es una de las áreas en que hemos tenido una coordinación estrecha con la Superintendencia de Telecomunicaciones, con miras a poder establecer un marco de trabajo en conjunto, el cual ya está definido, y además un calendario, un cronograma de trabajo de qué cosas vamos a ir evacuando en el corto, el mediano y largo plazo en términos de las bandas, del uso de las bandas que hoy hay, del uso eficiente que podemos hacer en el corto plazo, de qué expectativas podemos tener en el mediano, en el corto plazo, de nuevas bandas o de mayor disposición de espectro para el desarrollo de nuevos servicios o para profundizar los que ya hay, o por ejemplo en términos de ustedes recordarán cuando se hizo el concurso para dar en concesión las bandas que permitieron que actualmente haya dos operadores, Claro y Telefónica, en el mercado. En realidad pusimos a disposición 3 paquetes de bandas, solo tuvimos 2 operadores, los cuales fueron adjudicados, queda un paquete de bandas. Bueno, eso está disponible y hay una serie de decisiones que tomar con miras a definir cuál es el mejor uso para esas bandas del espectro que se encuentran disponibles, de qué manera lo vamos a hacer y en qué plazo lo vamos a hacer. Bueno, eso forma parte del conjunto, del concierto de cosas que están involucradas, dicho así en términos muy sucintos, cuando hablamos del uso eficiente del espectro. Vamos a ver, aquí llegamos a 5 años, estamos llegando a 5 años de la apertura y es justo y es propicio, no está de mal reconocerlo, en que conviene analizar la normativa, no necesariamente lo que uno se planteó o lo que los creadores de la ley o la normativa que rige el sector de telecomunicaciones se plantearon allá en el 2008, necesariamente es lo que en la práctica ha sucedido. Evidentemente, y extrañaría que fuera así cuando uno entiende que la normativa tiene que ajustarse y está asentada sobre un contexto en el cual tiene que operar. Bueno, en ese proceso de análisis, miren, hay 2 leyes de telecomunicaciones, una cantidad importante de reglamentos, no sé, alrededor 20, 25 reglamentos relacionados con el tema que se derivaron precisamente de la Ley General de Telecomunicaciones y de la Ley de Fortalecimiento. Y bueno, ahora hay un ejercicio en curso para determinar, mire, qué hemos hecho aquí, dónde están los vacíos, qué debilidades tenemos. Eso ha habido un ejercicio en algunos casos de consulta y ahora el análisis es más en términos de ver, bueno, ya pudimos identificar algunas de esas debilidades, ahora cómo las traducimos en el papel, cómo las hacemos en propuestas concretas, ¿verdad? Y algunas de esas ya propuestas estarán al término de este año y del siguiente año. Bueno, y aquí estamos en los temas de Ceci. Sí, continuamos así, como en dúo. Este es un poco el nuevo concepto de agregarle valor a los centros comunitarios inteligentes, los CECIs, en donde hemos visto que son un instrumento de política pública muy poderoso en efectivamente disminuir la brecha digital y en acercarnos a la población con herramientas que son de gran utilidad y que cambian su vida. Es muy importante cómo
y voy a referirme específicamente a un evento que reciente, en la biblioteca de Atillo lanzamos el programa de alfabetización y capacitación en el ámbito financiero con el Banco Popular y para los CESIs con la intención de llegar a 30,000 personas. Y teníamos jóvenes, adultos mayores y un grupo importante de amas de casa, lo cual nos mostró ahí la importancia de estas herramientas de acercar las tecnologías digitales a la población, comenzando desde la alfabetización muy básica, y hoy en día tenemos más de 20,000 personas graduándose de cursos básicos de ofimática, a situaciones como el grupo de amas de casas que estaba ahí presente, que ya tenían sus propias microempresas que ofrecían servicios y bienes desde sus hogares y para los cuales el centro comunitario era una forma muy eficaz de promover la comercialización de sus productos y servicios. Y por otro lado, cuando también escuchamos testimonios de personas cuya vida cambió en términos de adultos mayores, tal vez con alguna limitación física, que pueden llegar ahora a tener una vida más activa, más plena, más de comunicación con los demás, o de servicios, o de aprovechar servicios públicos, aún a pesar de sus limitaciones de movilidad física, y que eso lo logran a través de las tecnologías de información y comunicación en los centros. Entonces, este es el concepto de CESIS 2.0, y la idea era llegar con recursos de Fonatel a duplicar el número de centros que tenemos, o que teníamos hace 3 años. Ahorita tenemos más de 260, pero teníamos cerca de 250, y la idea era de hace 3 años para acá llegar a 500 centros comunitarios. Aquí algunos de los aspectos que tocan a los centros en términos de lo que significa, lo que mencionaba, un programa de finanzas y contabilidad, la ofimática, herramientas, el uso de las redes sociales, el aprendizaje de otros idiomas, la combinación de software propietario y software libre. En fin, estos conceptos entran en los centros comunitarios inteligentes. Tal vez aquí lo que tenemos es rápidamente una comparación de indicadores de los CESIs en la primera fase y de los CESIs en la fase de valor agregado de conocimiento. La idea en Costa Rica inalámbrica, que es parte, digamos, de un concepto más amplio de ciudades digitales, es precisamente aprovechar esos centros para poder irradiar una periferia de alrededor de 300 metros, un círculo de radio de 300 metros alrededor del centro, que le permita a la población un uso básico de internet gratuito con características que no compitan con la internet comercial. Esta es la prueba de concepto que se hizo en el Boulevard de la Asamblea Legislativa. Don Gabriel Macaya, la señora presidenta de la Corte, y don Óscar Alfaro, diputado, ahí utilizando recursos informáticos en ese bulevar frente al Castillo Azul. Luego, referirme muy rápidamente a un tema que se está volviendo cada vez más importante: el Ministerio de Ciencia y Tecnología dentro del área digital, y que ahora se fortalecerá indudablemente más con el trabajo conjunto con telecomunicaciones. Quiero decir que lamento que no hayamos tenido recursos para estar ya bajo un mismo techo, lo cual no ha facilitado la comunicación, ¿verdad? Pero sí, ya tenemos equipos, y concretamente en ciberseguridad tenemos un centro de prevención de incidentes que ha tenido que lidiar con ataques muy amplios y además numerosísimos. Voy a decir una cifra que a mí mismo me asusta, y es que para el 25 de julio, por una situación provocada, digamos, por Anonymous,
tuvimos algo así como 25 millones de ataques a los servidores del web de 4 instituciones nacionales muy importantes. Este es un tema en el que estamos recibiendo apoyo de Corea. Hay ya una elaboración de un diagnóstico, se está trabajando hubo ya una visita de un grupo costarricense de trabajo en este tema. Esperamos a final de año llegar a tener una propuesta de plan de acción, y sí será muy importante la búsqueda de recursos o la consecución de recursos para poder darle contenido a a un protocolo y a una red que nos dé una mayor seguridad, una mayor ciberseguridad en el país, ya que podrían algunos de estos ataques poner en verdadero peligro algunos de los servicios más estratégicos del país. Esto es para referirme muy rápidamente a otros temas que el Ministerio de Ciencia y Tecnología está manejando en relación con lo que uno podría llamar ciencia digital o ciencia siglo XXI, que está vinculado con el uso de la supercomputación o las redes avanzadas y las tecnologías disruptivas. Tal vez hasta aquí, más bien para darle paso, esto es darle paso a don Marco, que pudiera cubrirnos otros temas del avance del Viceministerio de Telecomunicaciones. Ok. Yo no pretendo ser muy reiterativo a lo que ya don Alejandro había señalado, solo quisiera ahondar en algunos temas. Eso es solo una referencia que es importante siempre tener en cuenta, que es que a partir de las reformas en telecomunicaciones el Estado se desdobló en 3 roles, ¿verdad? Un rol regulador, un rol rector y un rol de operador, porque en efecto tiene un operador público, ¿verdad? Que es una característica sui generis del modelo nuestro, y además los operadores privados sin duda alguna. No me voy a tener en este tema, las principales funciones están definidas en la Ley General de Telecomunicaciones, ahí podrán observar la variedad, la gama y la diversidad de funciones que están establecidas, en este caso anteriormente para el ministro del MINAE y hoy para don Alejandro como jerarca del MISIT. Algunos cambios importantes, esta es una síntesis de cuál ha sido la evolución, esto igualmente lo obviamos un poquito, no me voy a detener en eso. Bueno, en general ese es el marco normativo del cual partimos, del Tratado de Libre Comercio, de la Ley General, de la Ley de Fortalecimiento, y esto es parte de lo que les señalaba hace un momento, la cantidad importante de reglamentos que se han derivado desde esa normativa, el de la Ley General, el del título segundo de la Ley de Fortalecimiento, el de medidas de protección de la privacidad, el tema para regular la exposición a campos electromagnéticos, en fin, es decir, hay una cantidad importante de reglamentos, que eso es precisamente parte del ejercicio que en este momento lleva adelante el MISIT con miras a tratar de ver cuáles son las principales debilidades que tenemos en esas áreas, una vez que ya sabemos cuál es el resultado de su aplicación, qué hemos logrado, qué dificultades hemos encontrado, qué dificultades tiene el sector en este campo, y sobre esa base poder hacer los ajustes que correspondan. Bueno, aquí ustedes encontrarán algunos datos importantes sobre la evolución de los servicios de telecomunicaciones, ¿verdad? Es decir, aquí evidentemente la apertura formalmente ocurrió con las leyes en el 2008 y después han venido sucediendo una serie de cambios que involucran la aparición de nuevos servicios. Y este es un tema importante porque lo usual es que cuando uno piensa en telecomunicaciones, no necesariamente, pero lo más común es que siempre se piensa en telefonía móvil, y lo cierto es que telecomunicaciones va más allá de telefonía móvil, y la cantidad de servicios que han aparecido, que han incursionado en el mercado, van más allá de solamente los operadores de telefonía móvil. Claro está, por supuesto, es un servicio relevante y es el que, digamos, está a la mano, etcétera, pero hay una cantidad además de otros servicios relacionados con internet, con voz sobre IP, con comunicación satelital, en fin, una variedad diversa de servicios que también da cuenta de la evolución del sector. Aquí ustedes tienen algunos indicadores de cuál ha sido la evolución del sector en términos del acceso
el servicio, etcétera. Esto está construido fundamentalmente sobre la encuesta de hogares que realiza el INEC desde el 2008 hasta el 2012, y aquí uno puede observar, digamos, la evolución positiva que han tenido algunos de los principales indicadores, ¿verdad? En términos de telefonía móvil, en términos de uso, en términos de tenencia de computadoras, en fin. Es decir, eso suma también al proceso de evolución de las telecomunicaciones. Hemos hablado de la normativa, hemos hablado de las condiciones del entorno que han cambiado, y también los indicadores dan cuenta de la evolución que hay en términos de las telecomunicaciones, en algunos campos más que en otros, pero lo cierto es que hay una evolución en términos generales, una evolución positiva de los indicadores en este campo. Igual que hablando del uso, ¿verdad? Cuando uno pregunta sobre el uso, evidentemente el uso pasa, pues tiene una condición previa, es que usted tenga acceso. Evidentemente el acceso no agota las posibilidades de desarrollar las tecnologías de la información y la comunicación, pero ciertamente es un paso insalvable. Si queremos mejorar el uso, tenemos que superar una brecha, y la primera brecha que hay que superar, y siempre ha sido así y lo seguirá siendo, es el tema del uso, ¿verdad? Y una vez que hemos superado esa brecha, no necesariamente una vez que la hemos superado, sino al mismo tiempo que estamos superando esa brecha, podemos ir trabajando sobre el uso, en el desarrollo de las capacidades que permita que las personas, que ustedes y nosotros y todos podamos sacar el mayor provecho de los teléfonos inteligentes, de los terminales, en fin, de toda esta vorágine tecnológica que hoy tenemos, ¿verdad? Y el uso, lo cierto del caso es que está aportándonos información importante de que hay un mayor uso, hay una expectativa mayor por sacar el mayor provecho de las telecomunicaciones y de las TICs en general, más allá, digamos, de la simpleza de su uso. Si estamos hablando de móvil, de mandar mensajes o de hacer llamadas, ¿verdad? Hay otra serie de servicios asociados que podemos utilizar en ese caso. Aquí vemos un poco lo que yo les comentaba en la línea sobre el tema de penetración, ¿verdad? Vean ustedes el dato que teníamos en el 2006, estamos en el 2012 con una penetración de 113 en términos de telefonía móvil, de cobertura móvil, ¿verdad? Es decir, eso sin duda alguna señala cuál ha sido la evolución, ¿verdad? Y eso de pronto a veces uno lo dice y piensa que pasó hace mucho tiempo atrás, pero lo cierto es que a muchos ya se nos ha olvidado que no hace unos 4 o 5 años había que hacer fila para obtener una línea de telefonía móvil, o había que esperar, ¿hace cuánto tiempo? Perdón, eso no fue hace 15 años que pasó, no, eso pasó a la vuelta a la esquina, eso ya es un tema superado, ¿verdad? Pero como es un tema superado, eso nos plantea ahora otros retos, otras variables, otras interrogantes a futuro. Bueno, pero aquí el dato lo que dice es que del 2008 hasta ahora hemos tenido un crecimiento importante en materia de penetración en telefonía móvil, por ejemplo. En términos de televisión, bueno, esto es un poco lo que tenemos ahorita en televisión abierta, según los datos de la encuesta de hogares. Bueno, evidentemente cuando estamos hablando de la televisión abierta, la penetración es importante y además es amplia, así se ha acreditado en el censo y así ha quedado acreditado en la encuesta de hogares que realiza el INEC. Esto es un dato, vamos a ver un poco cuál es el estado de los radiodifusores, qué tenemos nosotros en radiodifusión en este momento en el país. Vean que tenemos un total de 74 canales y ahí está la distribución de cómo están distribuidos en términos, en datos absolutos en el territorio nacional, de acuerdo con las variables que están ahí señaladas. Este es el sector de telecomunicaciones en términos del PIB. Bueno, ese es otro dato importante que también nos dice, mire, al preguntarse qué ha pasado en 5 años, sí, claro, no solo hemos evolucionado en términos normativos, no solo hemos evolucionado en términos de indicadores, no solo hemos evolucionado en otras variables, sino que adicionalmente el sector ha contribuido, digamos, ha hecho una contribución importante en términos del Producto Interno Bruto. Y eso está reflejado aquí, ¿verdad? Es decir, es un sector boyante, es un sector que aporta, es un sector que dinamiza la economía, y eso se refleja precisamente en su contribución al Producto Nacional Bruto, tal cual lo pueden ver en esta gráfica. El índice de brecha digital, este es un ejercicio que hemos elaborado en el MISID, que pretende, a partir de una serie de variables muy simples, dar cuenta cuál ha sido la contribución del sector. Y lo que esas variables nos arrojan es que, tal cual lo he venido señalando y lo vuelvo a reiterar, hay un comportamiento positivo en términos del impacto que las telecomunicaciones han tenido. Y de acuerdo con esta medición que hemos establecido, vean ustedes la tendencia ascendiente que hemos tenido, ¿verdad? Pasando de ese 4,75 que ven ahí al 3,1. De manera que, es decir, de nuevo aquí se confirma el tema de esa contribución positiva que les señalaba. Estos son algunos otros datos de
donde también las telecomunicaciones impactan en términos de conectividad en centros educativos y en términos de conectividad también en centros de salud, ¿verdad? Es decir, si uno compara la conectividad del 2008 a la que tenemos hoy de los centros de salud o de los centros educativos, con todo y que hay debilidades que superar sin duda alguna, lo cierto, el caso es que hemos mejorado y eso es una realidad tangible y eso lo podemos palpar, los datos así nos lo señalan. Estos son algunos otros temas de calidad. Yo esto no lo voy a, se los voy a dejar, ¿verdad? No me quiero detener mucho aquí, porque si no les consumo mucho tiempo. Y bueno, algunos retos de futuro, tal vez dichos brevemente, evidentemente nosotros desde el punto de vista de telecomunicaciones les señalábamos, tenemos un reto desde el punto de vista de administración y uso eficiente del espectro radioeléctrico. Tenemos un segundo reto que es plantearle al país un nuevo plan de desarrollo que fije las prioridades del Poder Ejecutivo de cara a los próximos 5 años. Tenemos un reto que es llevar al país hacia la transición, concretar la transición a la televisión digital, es decir, ese es un proceso en el que hemos tenido algunas dificultades que nuestra expectativa es que afortunadamente las estamos superando y que pronto nos permitirá tener una nueva normativa para que finalmente el país pueda embarcarse en esta nueva empresa que implica tener acceso a la televisión digital abierta, a una televisión digital gratuita que le dé mayores posibilidades de desarrollo tecnológico. Y bueno, y tenemos otras, y por supuesto, y una de nuestras mayores prioridades, y eso lo ha reiterado don Alejandro, es necesitamos lograr que los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones se ejecuten, es decir, el Poder Ejecutivo hizo un esfuerzo desde el 2008 al plantearle al país cuáles eran las prioridades en su eje social que iba a abordar en términos del uso de los recursos de Fonatel. Los datos nuestros en términos de evaluación del plan no son muy halagadores en ese sentido desde el punto de ejecución de los fondos de Fonatel, pero lo cual no significa que las instituciones del Estado por su propia cuenta no hayan hecho o no hayan intentado hacer su tarea, pero lo cierto el caso es que estamos a un año y bueno, eso nos permite aventurar que no vamos a lograr por supuesto el 100%, entonces nuestro objetivo es tratar cuál es el umbral posible en lo que nos resta de esta administración. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Marco. Muy buenos días, don Alejandro Cruz Molina, ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, señor Marcelo Jenkins Coronas, director del programa Sociedad de la Información y Conocimiento PROSIC, a todo el público que nos acompaña y en especial a PROSIC en general, agradecerle muchísimo la posibilidad que nos permita presentar en este informe de cómo ve la Cámara de Infocomunicación y Tecnología el estado de las telecomunicaciones. Para dar una imagen del estado, nuestro comentario estará dividido en 3 aspectos fundamentales. Brevísimamente, comentarles qué es la Cámara de Infocomunicación y Tecnología. Después, hacer énfasis a un informe que hicimos hace 2 años y medio a la Asamblea Legislativa, donde dábamos la visión de los problemas que teníamos en ese momento. Y finalmente, comentarles lo que estamos viviendo hoy, para dejarles a ustedes que concluyan cuál ha sido el avance, dónde ha estado lo bueno y dónde ha estado lo malo. La Cámara de Infocomunicaciones y Tecnología representa a un actor protagónico en la coyuntura actual de la industria de las telecomunicaciones y el sector de alta tecnología. Nuestra organización está constituida por empresas de telecomunicaciones y sectores conexos del mercado, cuya actividad es la prestación de servicios de telecomunicaciones. Entre ellos se encuentran operadores móviles, empresas de cable, canales de televisión, comercializadores de prepago, empresas de cable submarino, empresas de transporte de datos, empresas de voz sobre IP, software, banca, bufetes, empresas que instalan torres en las torres de telecomunicaciones, empresas de trunking, servicios WiMAX, sistemas de navegación, entre otros, tanto del sector público como privado. Quise hacer ese detalle específico porque es evidente que las telecomunicaciones tienen una cobertura muy grande
que a veces uno se limita a pensar de que son fundamentalmente, como hablaba bien Marcos, los sistemas móviles. A través de estos 10 años que la Cámara tiene de haberse fundado, promovimos la apertura y ahora la consolidación del sector bajo los principios de competitividad, transparencia y regulación justa para las empresas, propiciando la sana competencia y la igualdad de oportunidades para todos los que deseen ofrecer servicios de telecomunicaciones. Cabe enfatizar en que la Cámara representa un grupo proactivo que agrupa empresas con el fin de velar por sus intereses y ejercer medidas ante las diferentes instancias para hacerlos valer. Propiciar el cumplimiento y ejecutividad del aparato jurídico institucional operativo que regula la industria y que ha promovido la apertura efectiva. Además, con nuestras acciones buscamos fortalecer el desarrollo de la industria bajo un enfoque gremial, de forma que la influencia de la Cámara se difunda en los diferentes ámbitos del sector de las telecomunicaciones. Defendemos los intereses de los afiliados bajo una consigna de apertura, crecimiento ético, competitivo y equilibrado del sector y procuramos el pleno ejercicio y superación de las actividades e industria de la infocomunicación, dentro del respeto de las leyes. Participamos en la defensa de los intereses de esta actividad ante los organismos nacionales e internacionales, públicos o privados. Promovemos la promulgación de normas modernas y convenientes para el desarrollo de las telecomunicaciones en el país y velamos por el uso racional y correcto del espectro radioeléctrico, acorde con los lineamientos nacionales e internacionales que permitan una mejor utilización del mismo. Asimismo, es importante apuntar que hemos tenido y actualmente tenemos una agenda muy dinámica de temas de discusión ante la Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL, el Viceministerio de Ambiente y Energía en su momento y ahora en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones y además con las municipalidades, que no lo deberíamos de tener, pero tenemos que estar abordando temas directamente con las municipalidades por todos los problemas de infraestructura. Por lo anterior, para poder dar un resultado medianamente eficiente, hemos tenido que establecer varias comisiones a lo interno de la Cámara, conformadas por miembros activos de diferentes ramas de telecomunicaciones. Ellas estaban enfocadas sobre todo en la discusión de los cánones que la SUTEL cobra a los proveedores y operadores, a los distintos reglamentos que sobre infraestructura se han ido presentando, a la normativa sobre el otorgamiento de títulos habilitantes por parte de la SUTEL, a los proveedores actuales y a los nuevos operadores entrantes. Esto era para darles un brochazo breve de lo que es la Cámara de Infocomunicación y Tecnología. Ahora me referiré a un informe que presentamos a la Asamblea Legislativa hace 2 años y medio, donde dábamos la visión de cómo estaban las telecomunicaciones en ese momento. En ese momento debíamos partir. Perdónenme, antes de eso quiero más bien aclarar que voy a darles algunos datos. Antes de entrar al comentario sobre lo que hicimos en la Asamblea Legislativa, quiero darles unos datos que también van a servir de marco para eso mismo, pero que fueron actualizados por Demoscopía en agosto del 2012, o sea, hace un año, a solicitud del Viceministerio de Telecomunicaciones y que entregó información que es importante mencionarles previamente. En materia de móviles, revela ese informe de hace un año que el 99% de los entrevistados afirman que en su vivienda tienen al menos un teléfono celular y que el promedio de estos dispositivos por vivienda corresponde a 3 líneas. Dice también que el 93% de los entrevistados posee al menos una línea celular, de los cuales el 88% tiene una línea única, y mientras un 4.65% indica que tiene 2 líneas de teléfono celular. En cuanto a la distribución por provincias, mantiene porcentajes superiores al 93%, con excepción de las provincias de Punta Arenas, 87%, y Guanacaste, 87.9%. La tenencia de teléfono celular según modalidad de pago, de acuerdo a esa encuesta y para ese momento, muestra el predominio del sistema ya
de prepago sobre pospago en una relación 59-41 respectivamente. Evidentemente a estas alturas la relación es mucho, pero mucho mayor. Para ese momento, solo el 5% de los encuestados afirmaba tener interés de moverse de operador. El operador al que deseaban cambiarse en ese momento era a Movistar 31%, a Colby 17%, a Claro 12%. Y las razones que argumentaban era obtener una mejor cobertura 37%, más económico 16%, preferencia 10%, aprovechar ofertas 9%. Debo acotar que estos datos podrán variar y van a variar cuando la posibilidad efectiva que se brindará con la portabilidad numérica del próximo noviembre. Más del 56% pagaba 5,000 colones mensuales y más del 15% pagaba más de 12,000. Interesante es ver que la valoración que hacían los consumidores es sumamente favorable en relación a la tarifa precio y servicio al cliente, pues más del 70% da calificaciones superiores de 8 hasta 10. En este dato se presenta un desconocimiento del mercado en relación a otros mercados, sin ir muy lejos, en Centroamérica, donde la tarifa nominal es más alta, pero por la intensa competencia y la liberación de mercados en tiendas de promociones, los precios reales en relación a Costa Rica resultan mucho menores. Por lo tanto, esto es una de las primeras conclusiones que queremos reiterar en esta oportunidad. Urge liberar el mercado y así tener una verdadera competencia. No vayamos más largo. Hoy en La Nación hacía un comentario muy interesante sobre la reacción del público con la modificación de los precios de los SMS que lo subieron y también con el tipo de la forma de cobrar por descarga en el Internet móvil, que efectivamente le va a favorecer muchísimo a la gran mayoría que no consume tanto, que no baja tantos archivos en su Internet móvil. Ese informe también destaca que los usuarios estaban poco dispuestos a pagar más, sea por cobertura, servicio al cliente, entre otras alternativas. En materia de Internet móvil, el 50% lo utiliza, mayormente para fines recreacionales, redes sociales, emails, busca de productos y servicios, entre otros, y de trabajo. El 38% lo utiliza más de 6 horas a la semana y un 27% menos de 2 horas semanales. La valoración que en este sentido hacen los consumidores es inferior a la de telefonía, pues en relación a la tarifa precio y al servicio al cliente las calificaciones son apenas superiores a 7. Es importante tener en cuenta que el 57% les gustaría tener mayor velocidad de conexión, pues quieren menos tiempo bajando contenidos y mayor estabilidad y más eficiencia en el trabajo o estudio. Esto se los acaban de dar las empresas que dan Internet móvil. Esto es lo que se va a conseguir. En relación con Internet fijo, el 61% lo tiene en sus hogares. Hay más de 2 computadoras por conexión. Además, en los meses de junio, julio y agosto del 2008, el 86% tenía acceso a Internet fijo y el 95% lo hacía desde el trabajo o hogar. Un 56% tiene un gasto menor a 13,000 colones y un 13% paga más de 17,000. Sin embargo, cabe destacarse que solo un 14% indicó no saber cuánto paga. Solo el 36% desea tener mayor velocidad de conexión a Internet. Y finalmente, en materia de derechos de usuarios, se desprende que un 30% de los entrevistados no saben sobre la posibilidad de exigir sus derechos ante un ente regulador de los servicios de telecomunicaciones. Y además, un 32% ha experimentado anomalías con el precio promocionado. Como se aprecia, lejos de poses ideológicas en relación al año pasado hacia acá, la situación en materia de telecomunicaciones ha mejorado en el país, especialmente en oportunidades de acceso para el usuario. La brecha digital se ha reducido, pues pasó del 5.36 en el 2006, lo cual era considerado brecha media alta, a un 3.32 en el 2011, todo esto de acuerdo al Viceministerio de Telecomunicaciones con corte a esa fecha. También nos encontramos ahora que ya no tenemos que hacer filas ni esperar meses para adquirir una línea de teléfono o bien tener servicios de telecomunicaciones, al menos en el gran área metropolitana y los centros urbanos.
Nos parece que los cambios comenzaron a percibirse a final del 2009 e inicios del 2010 con la autorización para las primeras empresas de telecomunicaciones por parte de la SUTEL, así como el tema de las adecuaciones y por supuesto con el tema de interconexión. Los principales avances nos parece que son la cantidad de servicios que hoy tiene en día cualquier usuario, tanto en lo personal como en lo empresarial. Hace 5 años no se tenía la gama de servicios que hoy tenemos. Un pequeño ejemplo es el tema del triple play, cable, internet y voz sobre IP, en un solo proveedor, o bien la posibilidad de grabar programas de televisión a través de digitalización de la televisión por suscripción. Otro avance que observamos es con los comercializadores de prepago, quienes no solo brindan ese servicio, sino han producido un importante encadenamiento productivo y han facilitado las recargas de celulares en lugares y a las personas que tradicionalmente se les hubiera complicado. Han acercado a la población a las telecomunicaciones. Mueven casi 25 millones de dólares mensuales. También es evidente el avance y el alcance de Internet móvil, el cual hace 5 años era solo una expectativa para quienes tenían un teléfono inteligente, y hoy es toda una realidad para la población costarricense, y estamos seguros seguirá mejorando en la cobertura y en la capacidad de recepción de datos. En fin, es evidente que la situación de hoy es de una mayor competencia y de más y mejores servicios. Sin embargo, esto es todo lo bonito. Pese a los significativos avances que han tenido los consumidores, la tarea está lejos de haberse cumplido, pues el Estado costarricense no se preparó de la mejor manera para que la implementación de las telecomunicaciones fuese un mayor dinamizador de la economía. Aprobada la Ley General de Telecomunicaciones, se procedieron a aprobar los reglamentos para desarrollarlos. Sin embargo, estos últimos lamentablemente fueron casi un copy-paste y fueron tropicalizados y casi con un copy-paste. Y tienen omisiones y carencias importantísimas, así como requisitos que no son aplicables a la realidad del país. Hay algunos niveles de calidad de servicio absolutamente imposibles de cumplir. Y no solo absolutamente imposibles, sino absolutamente ilógicos. Que eso hay que modificarlo, ya lo hemos estado pidiendo. Y bueno, ahora don Marcos nos anuncia que ya están revisando eso. Sin embargo, hace un año nosotros mandamos nuestra posición, en ese caso, donde decíamos todas las cosas que había que modificarse en reglamentos, en proyectos de ley. Y bueno, hace un año lo entregamos, estamos a la espera, esperamos que salga pronto. Además que todos estos reglamentos son muy dirigidos a telefonía móvil y no para otros servicios de telecomunicaciones. También eso es lógico, ¿verdad? Es decir, la telefonía móvil se llevó se sigue llevando y se seguirá llevando la gran porción del pastel, pero no hay que olvidar los otros servicios. Tampoco se previó, y déjeme decir, estas son de las cosas que pusimos en el informe hace 2 años y medio a la Asamblea. Tampoco se previó que en la apertura de las telecomunicaciones estábamos en un tema país, que se iban a requerir torres de telecomunicaciones y que por lo tanto se ocupaba una visión integral para desarrollar este tema. Y no una negociación independiente con cada municipalidad. Los señores que llegaron a poner torres en este país tenían que ir hablando en todas y cada una de las municipalidades y encontraron 81 reacciones diferentes. Esto es un tema país que debió haberse abordado de otra manera. Y en algunos casos muy lamentables, los señores de las municipalidades creyeron que iban a ser clavos de oro. Y lo que pasó fue que mataron a la gallina de los huevos de oro. También debemos recordar que el tema de recuperación del espectro por parte del Poder Ejecutivo fue lento, y que incluso fue mediante un recurso de amparo que el Estado requirió para sacar a concurso las frecuencias para telefonía móvil. En materia de las instituciones encargadas de dictar los procedimientos, nos topamos con 2 realidades muy diferentes. Por un lado, un viceministerio de telecomunicaciones que nació dentro de Minaet, estamos hablando hace 2 años y medio, con la cantidad de personal adecuado y con un respaldo político importante para iniciar la apertura. Mientras que la Superintendencia de Telecomunicaciones prácticamente pasó 2 años con 13 funcionarios.
pero además con serias discusiones con el señor director de ARECEP, que es el superior de SUTEL, particularmente en el tema del apartado presupuestario. Esto provocó una asimetría entre el rector y el regulador, pues mientras uno nació fuerte y sano, el otro tuvo retraso de 2 años que nos han pasado la factura a los operadores de telecomunicaciones. También debemos recordar que esa visión país, con tan solo 2 años y medio de existir el Viceministerio de Telecomunicaciones, se le quería trasladar al Ministerio de Ambiente del Ministerio de Ambiente y Energía al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sobre este tema, la Cámara fijó su posición con firmeza, considerando que lo mejor era crear un Ministerio de Telecomunicaciones. Pero, sin embargo, a sabiendas que la situación fiscal del país no lo permitía, no era viable políticamente, optamos a apoyar porque se hiciese ese traslado al Viceministerio de Ciencia y Tecnología. Aunque se advirtió que lo primero que debía hacerse era que se valorara cómo estaba la industria y que el Estado costarricense tuviera un norte sobre el tema, para luego pensar en el cambio del viceministerio. Como lo mencioné antes, hace 2 años advertimos en este informe que enviamos a la Asamblea Legislativa de la situación de la industria en esa época y que muy a nuestro pesar, muchos de los comentarios que hicimos en ese momento siguen siendo exactamente igual al día de hoy, como les comentaré. Veíamos cómo los operadores de telefonía móvil se les adjudicaban las concesiones, pero el Estado no generaba los esfuerzos suficientes para que pudiesen brindar efectivamente sus servicios por los atrasos en materia de infraestructura. En relación a las cargas tributarias, consideramos en aquel momento que eran excesivas y lo siguen siendo. En materia de telecomunicaciones, Costa Rica cuenta con una carga impositiva muy alta, como lo confirmaba hace 3 años un informe no nuestro, sino de la Rectoría de Telecomunicaciones llamado Cargas impositivas sobre las empresas de telecomunicaciones, que señaló en lo conducente lo siguiente, abro comillas: este primer estudio, mediante un análisis detallado del listado de impuestos, cánones y demás cargas impositivas, muestra, entre otras cosas, que las empresas que tienden a pagar más en términos relativos son las más pequeñas. Otro hallazgo relevante es que el cálculo del peso relativo de estas cargas se complica en el tanto los impuestos muchas veces difieren en cuanto a su base imponible, y más aún difieren a nivel cantonal, siendo que cada municipalidad posee metodologías y montos de cobro de patentes diferentes, lo que complica más el panorama impositivo del país. El principal resultado del estudio es que la carga impositiva promedio sobre las empresas del sector es de cerca de un 13% de sus ingresos brutos, con una desviación de un más o menos 3%, que puede significar una carga entre un 50 y un 100% de sus ingresos operativos antes de impuestos. Entiéndase que lo que quería decir el viceministerio en ese momento era que eran los ingresos propiamente de telecomunicaciones, no ingresos adicionales que normalmente las empresas pueden tener como la venta de un activo, sino que decían que sobre los ingresos operativos de telecomunicaciones podían representar esos altos porcentajes. Por otra parte, al considerar la incidencia, sigue diciendo el informe, por otra parte, al considerar la incidencia del impuesto de ventas, la recaudación fiscal es casi un 24% de los ingresos brutos de la empresa, con lo que demuestra que el Estado posee una fuente importante que podría alcanzar hasta los $250 millones anualmente. Proyecciones del viceministerio, no somos nosotros los que estábamos hablando, ¿verdad? Lo anterior, sin tomar en cuenta la recaudación fiscal por concepto de aranceles de importación, que eran muy gruesos, sobre todo en el momento que estuvieron llegando equipos para abrir las telecomunicaciones. El sistema tributario es regresivo, igualmente, insisto, lo decía el viceministerio. Las empresas pequeñas deben pagar en términos relativos más que las grandes. Esto se debe a que la existencia de una serie de cargas que no están ligadas a los ingresos y que pueden afectar de manera directa a la sostenibilidad de dichas empresas, como es el caso del canon de reserva de espectro y las cargas sociales y los impuestos de bienes inmuebles. El canon de regulación representa una metodología neutral con respecto al ingreso bruto, aunque regresiva en función de los ingresos netos. Algunas cargas impositivas presentan un efecto mínimo en la carga tributaria total, como es el canon anual de radiodifusión
o los pagos de patentes comerciales. En el caso del canon de áreas protegidas, aún con el aumento de triple con respecto al monto cobrado hoy en día, este no representa un gasto importante para ninguno de los perfiles creados. Cierro comillas porque hasta ahí estaba el informe que generó directamente el viceministerio. Por lo anterior, nosotros consideramos que el Estado no había conceptualizado la real importancia del sector de telecomunicaciones y del impacto que tiene cada uno de esos impuestos y cánones, pues son las empresas pequeñas las que están comenzando a sufrir las consecuencias de los pagos astronómicos en relación con las labores que realizan. Además, en aquel momento, en marzo del 2011, mediante un criterio de la Dirección General de Tributación CI 05-11 del 4 de marzo, se planteó el cobro de un 13% de impuesto de ventas al servicio de Internet, infiriendo que la intención del legislador fue gravar las comunicaciones en forma genérica, dejando abierta la norma para que se aplicara incluso en aquellas comunicaciones que se brinden por medios similares o telemáticos. A este criterio se le presentó una posición ante las autoridades correspondientes, el cual a la fecha no ha sido resuelto. Como empresa privada reclamamos que 3 años pasen para que se resuelvan cosas fundamentales. Como corolario de todo lo anterior, la Dirección General de Tributación, la semana pasada, esto estamos hablando en términos presentes, puso en consulta un reglamento que cobra el 13% de impuesto de ventas al servicio de Internet. Y nosotros como sector nos preguntamos, ¿cuál es la visión del Estado para nuestro sector? Aquí señalamos en aquel momento que había una también señalamos en el informe de la Asamblea Legislativa que les mencionaba antes, que había una descoordinación entre los entes públicos y que una vez que entró la Ley General de Telecomunicaciones en vigencia, el Ministerio de Seguridad Pública, quien estaba encargado de concluir los procesos de otorgamiento de frecuencias conforme al transitorio 1 de la Ley de Marras, simplemente decidió no hacer nada. Esta atribución a todas luces en contra de la ley fue la que afectó a muchos operadores en la industria, pues los procesos ya de por sí lentos de la antigua Oficina de Control de Radio y que llevaban meses y en algunos casos años esperando por una respuesta, fueron de la noche a la mañana interrumpidos porque simplemente un ministerio no quiso aplicar la ley. Hoy vemos las consecuencias de estos actos con el tema de la reserva de frecuencias y un espectro radioeléctrico complejo, enredado, mal controlado y peor asignado. También señalamos en ese momento que la industria vivía momentos de tensión por cuanto la SUTEL y el Viceministerio de Telecomunicaciones habían pasado años en estira y encoges innecesarios, particularmente en el caso del espectro radioeléctrico. Eso se refería a las diferencias que existían hace 2 años, no a las de ahora. Por otra parte, la Cámara le preocupaba las serias diferencias de criterios entre SUTEL y ARECEP, que tomó matices de conocimiento público y que derivó en retrasos innecesarios para la efectiva apertura del sector. En relación con el tema de la infraestructura, indicábamos que la situación que se vivía y que en momentos en que el país se aprestaba a recibir nuevos operadores de los servicios móviles, se encontraba atascado en las municipalidades. Los diferentes reglamentos para poder instalar infraestructura, lo cual incluía, por supuesto, torres para operar. Además, debe destacarse que en el caso de reglamentos aprobados, algunos no eran consecuentes en facilitar la instalación de la infraestructura necesaria para promover la instalación de esta, en razón de interposición de condiciones poco favorables para el despliegue de redes y la tramitación de permisos, y con el agravante que no se acogen a un instrumento estandarizado para aplicar las mismas reglas en todo el país. Es decir, las empresas encuentran diferentes requisitos y plazos en cada municipalidad, lo cual provoca retrasos innecesarios en esta materia tan sensible. Advertimos que pese a que el artículo 27 de la Ley General de Telecomunicaciones y los artículos 149 al 154 del reglamento señala que la SUTEL debía establecer y administrar el Registro Nacional de Telecomunicaciones con el fin de asegurar que el público tuviese acceso a la información relativa a las redes y los servicios de telecomunicaciones y garantizar la transparencia en la labor de la supervisión de la SUTEL, este no había sido creado. En el tema de la tramitología señalamos que estaba impidiéndole al sector el lograr ayudar al país a despegar. Sin duda,
es un mal que está carcomiendo tanto al sector público como al sector privado, pero particularmente en el caso en mención se consideró necesario mejorar el flujo de tiempos que existía en el sector. De hecho, en un estudio del viceministerio llamado Estudio sobre los trámites del sector de telecomunicaciones que elaboró el viceministerio en el año 2009, indicó todos los procedimientos a los que se veía sometido la industria, y él se puede concluir que los plazos eran excesivos y que hay diferentes instituciones que solicitaban lo mismo al administrado. También advertimos que el Estado costarricense por impericia estaba permitiendo que operen personas físicas y jurídicas que tenían frecuencias, que no pagaban ni Canon ni Fonatel, y hay otros que tampoco tenían título habilitante, pero aún así operaban y no pagaban nada al Estado por ello, poniendo en franca desventaja a quienes sí estaban al día con sus obligaciones. Pregunto, ¿de hace 2 años a hoy ha mejorado algo esto? Exactamente igual. Por eso, en aquel momento fuimos muy claros con la Asamblea Legislativa que el sector estaba enfrentando, que le estaban afectando situaciones que iban más allá de un simple traslado al viceministerio. Pero lo triste de todo este recuento que les acabo de hacer es que luego de 2 años y medio nos encontramos con que los problemas son parecidos y algunos han empeorado. En materia de impuestos y cánones, constantemente el sector se ha opuesto a la manera en que la Contraloría simplemente hace un checklist con el canon de regulación de la SUTEL, en que años anteriores ha tenido que suspender el cobro en el transcurso del año porque les genera superávit. Le cobran a los operadores, ellos prevén su presupuesto, le cobran de más a los operadores, se dan cuenta que no lo van a gastar y tienen que parar a medio año el cobro. Eso no... si a uno le dicen, mire, ya no le cobro, no es que se ponga bravo, pero no debe ser así las cosas, sencillamente debe hacerse presupuestos que se van a cumplir y que se van a ejecutar. Vemos que el tema del canon de reserva de espectro tiene sus bemoles con las interpretaciones de la Contraloría y la Procuraduría, que generan inseguridad jurídica a los operadores. En materia de impuestos, lo expresados antes sobre lo que la Dirección General de Distribución desea implementar aplicando un 13% de impuestos al servicio de Internet, y en materia de amenazas que son constantes en los proyectos de ley que creen que el sector de las comunicaciones hace clavo de oro. Traí una lista de todos los impuestos que le cobran a las empresas de telecomunicaciones, pero en aras de la brevedad del tiempo solo se las voy a enseñar así, porque la verdad es que estamos muy atrasados en el tiempo y me preocupa que don Marcelo me vaya a quitar y no me va a dejar concluir. Bueno, son 2 páginas, no es solo una, son 2. En materia de infraestructura, los operadores privados se ven limitados por los reglamentos de algunas municipalidades, ya lo dijimos antes, pero esto es lo actual, que simplemente tienen una visión localista y de corto plazo, sin que el Estado intervenga en este tema. ¿Será que se le olvida al Estado costarricense que hay una ley y un tratado que debemos cumplir y que afuera de Costa Rica no ven a la municipalidad X o a la municipalidad Y, sino que se analiza que el problema de estabilidad jurídica es de Costa Rica, no es de la municipalidad de allá del norte, se habla del país? ¿Será un buen mensaje para atraer inversión extranjera? En el tema de tramitología, no ha disminuido y son frecuentes las quejas de los operadores sobre la cantidad de información que se les solicita por parte de la SUTEL, y que incluso deben poner una persona exclusivamente a responder estos temas, pues hay momentos que 2 o 3 departamentos diferentes de la SUTEL piden la misma información por separado. En cuanto al Registro Nacional de Telecomunicaciones, apenas parece que va a implementarse, pues ya se hizo una consulta pública, pero bueno, tan solo 2 años y medio después que advertimos el retraso. Tampoco podemos obviar que las relaciones entre la SUTEL y el Viceministerio de Telecomunicaciones, pese a los cambios de personal en el Viceministerio y en el Consejo, han seguido debilitándose lejos de la esperanza que tuvimos hace 1 año con el nombramiento del señor Rowland Espinosa como ministro para atender puentes. Sin embargo, esto lo vemos cada vez más lejano y más vez vemos que los puentes están casi quemados. Como habrán visto ustedes últimamente en las noticias, la nueva manzana de la discordia ha sido Fonatel y el manejo de este fondo, que hoy tiene cerca de 217 millones de dólares. Sin duda alguna, como sector empresarial nos preocupa cómo el mismo Estado ha provocado una serie de divergencias
que lejos de atraer la inversión, la espanta con actitudes, declaraciones y comentarios que lamentablemente tenemos que escuchar y leer en la prensa y en las redes sociales. En el mes de abril, el sector conoció un decreto del Poder Ejecutivo para que la SUTEL en un plazo de un mes le respondiera si iba a transferir o no 20 millones de dólares al ICE de esos fondos para aplicarlos a un convenio que tiene con el MUEP. En ese momento la Cámara de Infocomunicaciones fijó su posición por la prensa mediante un campo pagado, muy preocupados, señalando que esto no estaba pegado al marco jurídico costarricense, ni al CAFTA, ni a los tratados de libre comercio que ha suscrito Costa Rica. Y la SUTEL posteriormente también lo hizo ver mediante una resolución que la vía que estaba utilizando era improcedente. Incluso para quienes no sepan, Fonatel es para financiar proyectos que tengan un déficit operativo o existencia de desventaja competitiva para el operador o proveedor que le impida accesar y dar ese servicio. Pues bien, resulta que el convenio de Marras, el ICE le da un 15% de descuento al MEP. ¿Usted cree que alguien que está perdiendo dinero todavía da un descuento? Ilógico. Ese proyecto no es deficitario. Y entonces uno simplemente no puede dejar de preguntarse cuál es el déficit que tenía este proyecto para buscar que le aplicaran Fonatel. La Cámara siempre ha considerado que este es un tema urgente, que los proyectos deben ejecutarse prontamente, pero sobre todo con responsabilidad, pues estamos hablando de más de 100.000 millones de colones. Por eso, cuando en la Asamblea Legislativa se han presentado proyectos de ley para intentar utilizar Fonatel como una caja chica para diferentes entidades gubernamentales, nos hemos opuesto rotundamente. En algunos casos, la industria, el ministerio y la SUTEL. Pues Fonatel tiene un fin claro y es promover el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad de manera oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos a los habitantes de las zonas del país donde el costo de las inversiones para la instalación y el mantenimiento de la infraestructura hace que el suministro de estos servicios no sea financieramente rentables. Para que también accedan las instituciones y personas con necesidades sociales especiales, tales como albergues de menores, adultos mayores, personas con discapacidad, población indígena, escuelas y colegios públicos, así como centros de salud públicos, y reducir la brecha digital, garantizar mayor igualdad de oportunidades, así como el disfrute de los beneficios de la sociedad de información y el conocimiento por medio del fomento de la conectividad, el desarrollo de infraestructura y disponibilidad de dispositivos de acceso y servicios de banda ancha. Por eso, cuando el señor diputado Óscar Alfaro presentó el proyecto 17749, Ley de Alfabetización Digital en las Escuelas Públicas Primarias, que crea el programa socioeducativo para aprendizaje EduDigital, adscrito al Fondo Nacional de Telecomunicaciones Fonatel y con la colaboración del ente especializado en recursos tecnológicos del Ministerio de Educación Pública. Todo esto es lo que el señor diputado concibió, creando un órgano de máxima desconcentración, y con personalidad jurídica instrumental. Nuevamente el regulador, el señor rector en una primera instancia y la industria hicieron ver su negativa a esta iniciativa de ley, pues el mismo no es sostenible a través del tiempo. Sin embargo, para nuestra sorpresa, que ha sido mayúscula y muy en lo personal, también vimos que para este periodo de sesiones extraordinarias, el Poder Ejecutivo lo convocó con el obvio apoyo del Ministerio. Y los dos señores ministros de Educación y de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones fueron a visitar a los señores diputados de la Asamblea Legislativa para promover este proyecto. ¿Qué habrá pasado con el cambio de 180 grados de lo que se pensaba en marzo a lo que se piensa ahora? Ahora bien, si el panorama ha sido claro, una serie de claroscuros se nos han presentado y ha sido por la labor pujante de las empresas como el ICE, que ha sido una revelación en relación a lo que en algún momento se creía que podía pasar con la llegada de operadores externos. Lejos de debilitarse, creció y se enfrentó con fortaleza. Llámese Claro, llámese Movistar, llámese Tigo, llámese Cabletica, llámese Repletel, Telecable, entre otras muchas,
que a pesar de la serie de inconvenientes que han tenido para poder operar como corresponde, no han dejado de invertir y han confiado en Costa Rica, pese a la serie de dificultades que la burocracia estatal se empeña en imponer. Por eso hemos afirmado anteriormente que hemos avanzado, pero que el ritmo pudo haber sido mucho mejor. Ocupamos que el Poder Ejecutivo, en el tiempo que le queda a este y el que venga en el 2014, realmente tenga una política de Estado en materia de telecomunicaciones que ponga al país a la palestra de este tema. Costa Rica necesita una visión conjunta y tripartita, regulador, rector, empresas, que sea apoyada sin ningún tipo de disimulo por parte del Estado costarricense. Requerimos que los tiempos de respuesta por parte del regulador y o el rector sean mucho más efectivos, y para eso se requiere una mejor coordinación y un mejor entendimiento, alejado de egos y politiquería, que provocará sin dudas un mejor ritmo en las empresas, lo cual por supuesto generará mayor cantidad de oportunidades y la disminución de la brecha digital. Es necesario que los problemas de las adecuaciones que están provocando inseguridad jurídica, así como el tema del ordenamiento del espectro radioeléctrico por el criterio de la Contraloría General de la República, que recién del año anterior, sean solventados con prontitud, pero sobre todo apegados al Estado de Derecho, porque de lo contrario nos arriesgamos a que los procesos se judicialicen y eso definitivamente será el peor de los caminos. Es importante que se liberen los mercados para que se dé una efectiva competencia en los diferentes subsectores de telecomunicaciones, pues es común escuchar a los ciudadanos que tienen cable cuestionarse por qué las opciones en Costa Rica son reducidas y allende de nuestras fronteras se observan múltiples ofertas por parte de los operadores. Estamos viendo cable nosotros y de repente aparece alguna oferta que no aplica a Costa Rica. Lo que hacen es nada más crearnos deseos de mejora cuando no los podemos tener. Tal y como lo indicamos previamente, en razón de cómo están estructurados los reglamentos del sector, estos deben modificarse para adecuarse a la realidad del país. Como sabiamente dice la gente, ni mucho que alumbre al santo, ni tanto que no lo alumbre. También deben revisarse, como lo indicó la Contraloría, la ley general, la ley de radio y televisión, pues es necesario adecuarlo a los nuevos tiempos, pero no presentando, como se hizo el 31 de julio, el expediente 18841, que modificaba los artículos 18, 21 o 22 de la ley de radio y sus reformas, que presentó el Poder Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa, el cual creaba un nuevo canon, ahora para radio y televisión, aplicando la fórmula y con el mismo fin que el canon de reserva de espectro. Es claro que el sector de radiodifusión debe pagar más, por supuesto que debe pagar más, pagan muy poco, y ellos están conscientes del tema. Pero lo que no es lógico es que se dupliquen esfuerzos y que apliquen fórmulas y parámetros que ya están hartamente demostrados en el sector que no son los más adecuados y que más bien se impone una modificación del canon de reserva de espectro radioeléctrico. Lo más reciente en relación a este tema es que este proyecto de ley, después de haberlo presentado a sesiones extraordinarias, el lunes 12 fue retirado de la Asamblea Legislativa. En los corrillos parlamentarios nadie sabe cómo llegó y sí saben cómo salió. En el tema de infraestructura, como es el tema de la postería y ductos, o la rectoría o el regulador, pero alguien debe tomar la batuta de este tema que va a facilitar la competencia y el efectivo acceso de las tecnologías de información a los costarricenses. Costa Rica no puede seguir esperando sin que ninguno de los anteriores tome con relevancia del caso que merece este tema. No se puede ni se debe seguir haciendo una distinción con el sector eléctrico para llegar a acuerdos de uso compartido de postes y ductos, como es el caso de Cartago, que está siendo castigado por la posición de JASEC, que es una entidad pública que entre su junta directiva tiene 3 miembros del Poder Ejecutivo y no hemos podido mejorar esa situación, aunque ya empezó a mejorar para ser totalmente justo. En cuanto a la implementación de la televisión digital, debemos ser claros y transparentes con los costarricenses que es muy probable que Costa Rica deba retrasar el apagón analógico, porque no estamos preparados ni la población lo está, que son los más importantes. Los países que han implementado el encendido digital han tenido que retrasar la fecha del apagado analógico porque el proceso es complejo y en nuestro caso aún más por la muestra de la ineficiencia con que se ha manejado el tema.
El informe de hace un mes de la Contraloría General de la República viene a ordenar el tema, a poner prioridades y a establecer plazos para su implementación. ¿Por qué tiene que ser la Contraloría General de la República la que dicte eso? Es muy lamentable que por las divergencias que han tenido la SUTEL y el Viceministerio, la Contraloría haya tenido que intervenir en temas estrictamente de telecomunicaciones, actuando casi como árbitro, al igual que la Procuraduría General de la República. Sobre el cierre de la brecha digital y la implementación efectiva del Plan Nacional de Banda Ancha, tal y como lo hicimos ver en su momento a la anterior viceministra, los planes deben estar adecuados a la realidad del mercado, pero sobre todo debe tener un norte claro y tomar en cuenta todas las tecnologías. En el 2011, la Cámara de Infocomunicación y Tecnología asentó su posición sobre el tema cuando manifestó, comillas, una vez más reiteramos que el Plan de Estrategia Nacional de Banda Ancha puede sin duda ser más ambicioso y debe tratar de buscar una mayor penetración para el año 2017, superior al 20%, pues consideramos que establecer conexiones de 2 megabytes como meta para ese año es poner un techo poco agresivo y que la definición del ancho de banda se quedaría corto, pues sentimos que se están colocando metas muy fáciles de cumplir y que se estaría haciendo una realidad en un plazo mucho menor. Esto es lo que mencionamos hace 2 años. Insistimos que basados en esos datos históricos mundiales, nos demuestran que conforme pasan los días, cada día más usuarios tienen una mayor capacidad de ancho de banda, tanto en sus hogares, empresas como en sus servicios móviles, por lo que es fácil concluir que una cifra correcta para el 2017 sería de 10 megabytes. Vean ustedes cómo la publicidad televisiva de empresas de cable ofrecen paquetes hasta de 100 megabytes como un producto de fácil acceso para los costarricenses en este momento. A lo anterior le podemos sumar que a finales de julio, Akamai Technologies, que es una de las plataformas de computación distribuida más grandes del mundo, responsables de servir entre 15 y 20% de todo el tráfico web, publicó en su informe Estado de Internet correspondiente al primer trimestre del 2013 que en relación con el comportamiento del tráfico que pasa por su plataforma, 3 millones de solicitudes de contenidos diarias, en 317 países la velocidad promedio de las 416.373 direcciones IP detectadas desde Costa Rica es de 2.1 megabytes, lo cual nos sitúa en la posición 78. En el promedio de velocidades pico más altas nos situamos en el sitio 97. El informe también define banda ancha como las conexiones de más de 4 megabytes y de banda ancha alta con las conexiones de más de 10 megabytes y produce listas de países según el porcentaje de conexiones que cumplen con dichas velocidades. En estas listas los porcentajes de Costa Rica son tan pequeñas que no aparecemos ni siquiera rankeados. Estamos en un minuto. Por ello es importante revisar la Estrategia Nacional de Banda Ancha. Igualmente, para el próximo año se impone revisar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones para el quinquenio 2014-2019 y esperamos que prive, que al igual que en el 2009, un ánimo de escucha de los diferentes sectores, sobre todo que se haga bajo el marco de la Ley General de Telecomunicaciones que claramente estableció su perfil. Tenemos la certeza que eso se hará así porque ya nos lo han anunciado. Otro tema importante, sin duda, será Fonatel. Esperemos que las divergencias en cuanto al tema pasen pronto y que el regulador y el rector, que es representante del Poder Ejecutivo, limen esas diferencias, trabajen en conjunto por el bien de este país. Los planes que se presenten deben ajustarse a lo que dice la ley, porque nos corremos el riesgo que una mala interpretación nos abra un panel con CAFTA. Por ello, una vez más y de manera pública, hago un llamado a mi estimado amigo, el señor ministro don Alejandro Cruz Molina, para que se siente con la SUTEL y con nosotros, para analizar los diferentes temas del sector de telecomunicaciones que se requiere se resuelvan, como los que hemos mencionado esta mañana. Telecomunicaciones no es solo Fonatel. Muchas gracias. Vamos a abrir un breve periodo de preguntas. Don Alejandro tiene que retirarse en 10 minutos, entonces voy a pedir que las preguntas sean muy directas, muy concretas, al grano, sin comentarios, porfi, solo preguntas. Dado que yo estoy aquí y tengo el micrófono, voy a hacer la primera yo, pero voy a hacer grupos de 3 preguntas, porfis. Quisiera saber la posición del ministerio, en este caso el Estado, y también la empresa privada, la Cámara de Infocomunicaciones, sobre cómo
se va a repartir el llamado dividendo digital con la televisión digital, suceda en el 2017 o suceda cuando suceda. Porque ahí la Cámara y el Estado tienen posiciones que deberíamos conocer. Sí. Voy a hacer 2 preguntas adicionales, Okay. en medida del tiempo. Gaby Marín. Mi pregunta va dirigida a don Oscar Barahona. En realidad me sorprendió mucho cuando usted planteó el hecho de que el Metro puede recibir los 20 millones solo porque no es deficitario en un 15%. Ese concepto de ser deficitario es solo para el sector privado, que lo entiende. Y yo no quisiera invertir nada en una compañía que es deficitaria del 15% aún si está en el sector privado. En el sector público me parece que el ser deficitario va en términos de la brecha digital, no va en términos económicos. Si está este país realmente satisfaciendo las necesidades de telecomunicaciones para el sector educativo, y ahí sí tenemos un problema. Tercera pregunta y pasamos a las respuestas. Vos. Sí, yo también quería hacerle una pregunta a don Oscar. Digamos, a mí sí me extrañó lo que usted planteaba de empresas serias y con ética y responsable, porque, por ejemplo, en el informe 11.444 de la Asamblea Legislativa, una empresa en la que usted fue accionista, Contel, fue demostrado que le evadió impuestos al ICE desde el 83 hasta el 95. Pero además ese informe de la Asamblea Legislativa... Sin comentarios, mi hermano, dijo ahí. Entonces yo quiero saber, porque Radio Mensajes también fue muy cuestionada en ese informe, si eso está superado y si podemos hablar ya de empresas privadas de telecomunicaciones honestas o seguimos teniendo ese pasado. Gracias. Don Alejandro. Muy rápidamente, el viceministerio y el ministerio han estado trabajando efectivamente primero en los estudios técnicos a través de una dirección del espectro radioeléctrico en cómo llevar a cabo primero la transición y luego el aprovechamiento del dividendo digital que produciría la televisión, el advenimiento de la televisión digital. El tema es complejo, ciertamente, no es fácil, y no es fácil porque es fácil entender la situación actual y la situación futura, pero lo que es difícil de llevar a la práctica es el intermedio, en donde las empresas desean mantener sus derechos, sus concesiones y lograr, por otro lado, el reacomodo del espectro. Para estos efectos ha habido una serie de reuniones con la SUTEL, ha habido una serie de trabajos técnicos en el propio viceministerio y ha habido conversaciones con las principales empresas privadas, principales y no principales, o sea, con un grupo de empresas de televisión en el país que incluyen también el Sistema Nacional de Radio y Televisión. Como fruto de estas conversaciones se publicó, don Marco, usted me aclara, ¿hace cuánto el reglamento de la transición? Hace un mes, consulta pública, cerró... La consulta pública, el periodo ya venció, se recibieron observaciones, es así, se está en el proceso de revisión de estas observaciones y sí, ciertamente yo creo que hay oportunidades tecnológicas que la presenta los nuevos reacomodos de la televisión digital para que haya, junto con el espacio que ya había mencionado don Marco, no se licitó antes, más estas nuevas áreas del espectro radioeléctrico del país, la posibilidad de contar ahí con un bono digital importante para futuras licitaciones o negociaciones que se den y que traigan como consecuencia el crecimiento y el fortalecimiento del sector de telecomunicaciones. Muchas gracias. En relación a la pregunta suya, don Marcelo, desde el punto de vista de la empresa privada, yo suscribo realmente lo que dijo don Alejandro en cuanto al proceso de cómo se va a ir dando y tuvimos la oportunidad de fijar nuestra posición en relación al proyecto de reglamento y ya entiendo que la próxima semana hay una reunión para revisar las posiciones que se recibieron, por lo menos de la Cámara de Infocomunicación. Ya nos avisaron que tenemos esa reunión. En cuanto al comentario del amigo en relación a Contel y a Radio Mensajes, debo decirle que tengo 5 años de haber sido despedido como gerente de Radio Mensajes.
No sé qué estará pasando con Radiomensajes. Me parece que Contel es una empresa que desapareció desde hace rato y Radiomensajes es una pequeñita empresa de telecomunicaciones. Estamos hablando de otros temas y con mucho gusto, si usted quisiera, puedo ahondarle un poquito, pero primero quisiera ver ese informe al cual usted le dio el número y personalmente no lo conozco. Por otro lado, podemos verlo después. Y en relación a la señora, debo decirle que la ley habla que los usos de los fondos de Fonatel deben aplicarse a proyectos deficitarios económicamente. Así lo dice. Si hay que cambiar la ley, es otro problema, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero decir es lo que dice la ley y a eso fue lo que nosotros, como empresa privada, cuando nos referimos al decreto, hicimos ver. Sencillamente, las cosas pueden cambiarse, pero pueden cambiarse por los mecanismos que implique que la ley le permite. Entonces, a eso fue lo que yo me refería de deficitario, porque habla claramente que debe ser un proyecto deficitario económicamente. Esas eran las 3 preguntas, ¿verdad? Sí. Dos preguntas más. El señor de camisa amarilla del fondo, por favor. En cuanto al espectro, son Inglaterra, dice Mosca, que ellos respetan la normativa nacional y están interesados en el cambio del espectro. Hay 2 televisoras que están transmitiendo en un estándar que no es el nacional. Mi pregunta es al ministerio, ¿cuándo cierran esas emisiones que van en contra del estándar? Y por aquí. Mi pregunta para el señor ministro. Después de escuchar con usted su exposición y de escuchar la posición de la Cámara, me quedó claro de que hay un conflicto lógico entre el Ministerio, la Subtel y el Ministerio de Educación, últimamente Fonatel. Mi pregunta es, ¿por qué si la ley a ustedes les confiere la rectoría del sector, por qué están interviniendo en estos conflictos y no imponiéndose como lo que tendrían que hacer? Su exposición me dejó la impresión de que están metiéndose mucho con el Ministerio de Educación, que se están volviendo una institución proeducativa, pero no están resolviendo la problemática legal y reglamentaria que mencionó don Oscar. Sí. Bueno, comienzo por la última. Mire, nosotros tenemos que tener en Brecha Digital una relación estrecha con el sistema educativo nacional. Si no, no habría, para hablar de otros países, la situación que se ha dado en países donde efectivamente la educación y el proceso de aprendizaje es el principal medio de empoderar a las personas, y las telecomunicaciones, como las tecnologías de información, son solo un medio precisamente para el mejoramiento de la calidad de vida de esas personas. Por eso tenemos que ver con el acceso a las comunidades, a las escuelas y colegios, a las bibliotecas públicas y al sistema de cuidado de Sensinais. No, eso no es dista de ninguna manera, señores, de lo que están en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, del 2009 al 2014. La visión del legislador es que la telecomunicación está al servicio del desarrollo del país, por encima de las consideraciones de rentabilidad o no de los proyectos específicos en el campo eminentemente técnico o económico. Ciertamente lo económico y lo técnico es fundamental, pero tiene que haber un objetivo ulterior, que es el desarrollo de la calidad de vida y de las posibilidades de crecimiento de este país, cuyo principal recurso es su capital humano. Sí, quería referirme a la consulta que hizo el amigo que está al lado de don Alejandro. Mire, son cámaras que tienen algunas cosas comunes, pero Camtic va dirigida fundamentalmente es cámara que agrupa a las empresas que desarrollan software. Es un poquito más de desarrollo de software, y en el caso de Infocom es más de operadores de telecomunicaciones. Hay lógicamente primero hay algunos afiliados comunes, pero por otro lado hay alguna afinidad, ¿verdad? Pero son realmente cámaras independientes, ¿verdad? Muchas gracias.
allá al fondo. ¿Cuándo serán transmisiones Sí. terrena que no cumple con sus estándares? Bueno, efectivamente el viceministerio de Telecomunicaciones tiene que actuar en este tema, pero que me aclare don Marco. Le cuento, yo soy neófito en telecomunicaciones, eso es obvio y no lo he ocultado, vengo del ámbito educativo, de educación superior, y estoy aprendiendo muchísimo en este campo. Pero ciertamente la ley, es bueno que entendamos que cuando se aprobó la apertura del sector de telecomunicaciones en Costa Rica, la fuerza de la ley no se dejó en el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene la potestad de impulsar la política pública, pero es precisamente la SUTEL como superintendente el que puede cerrar las transmisiones que estén al margen de la ley y no el Ejecutivo. Entonces, hay temas en estos momentos que se están tratando y ustedes lo han visto por los medios, quejas presentadas por Canara como Cámara Nacional de Radio sobre las emisoras que están transmitiendo al margen de la ley. Y concretamente, don Alejandro, con respecto a esto, conozco nada más de una situación específica de una televisora que está transmitiendo en un protocolo que no es el autorizado, pero no puedo en estos momentos, salvo que Marco tenga la información, decirle en qué momento está el proceso para proceder, como la ley lo pediría, al cierre de esa transmisión. Última pregunta ya al fondo. Muchas gracias. Refiriéndonos más que toda la presentación de la utilización eficiente del espectro eléctrico, quería que don Alejandro nos expusiera la situación que se encuentra en la Comisión de Radio y Digital Terrestre. ¿Qué fue lo que pasó con la Comisión de Radio y Digital Terrestre? ¿Se va a realizar la migración a la tecnología o no se va a realizar? Y sobre todo, como usted acaba de mencionar, por la situación de las actuales emisoras que están operando al margen de la ley, ¿verdad? Que desde mi punto de vista lo que expresa es una necesidad del derecho a la comunicación, más que una situación de ilegalidad en nuestro país, ¿verdad? Entonces, va más que toda esa pregunta. ¿Cuál es el estado de la migración a la radio digital y qué estrategias estamos adoptando para darle voz a los que ahorita no pueden transmitir? John, 10 segundos. Okay. Gracias. Es simplemente que todo el mundo está hablando de 200 millones de dólares, 216 millones de dólares como una varita mágica, un monto enorme de plata. La gran mayoría de esta plata proviene de dos licencias, dos compañías extranjeras para el uso de espectro, y este derecho dura 15 años hasta 25 años con prórrogas. Si gastamos en 200 millones, 40 millones aquí, 40 millones allá, rapidito, ¿cuáles son los ingresos en el futuro? ¿Alguien tiene una idea después de que hemos gastado 200 millones? Fónate en cuenta con como 20 millones de dólares por año, algo así de ingresos, porque si es una sola vez que tiene toda esta plata, es muy claro que hay que tener mucho cuidado con todo ese gasto. Los últimos comentarios de don Alejandro y don Oscar. Don Alejandro, ya para cerrar. Bueno, vamos a tratar de responder estas preguntas de la manera más rápida posible. Son 170 millones los que son de una vez, salvo que haya nuevas licitaciones del espectro. Y hay efectivamente otros dos caminos, las contribuciones para fiscales y el canon. Pero sobre todo la contribución para fiscal es la que va a seguir creciendo conforme crezca el mercado de las telecomunicaciones, como ha sido mostrado aquí muy positivamente, efectivamente. Ahora, sobre la utilización de estos recursos, es doctrina no solo de este país, sino internacional, que son fondos solidarios de acceso universal para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios. Entonces, indudablemente, no pensemos que lo interesante es guardar esa plata para ir gastando poco a poco, no, es invertirla bien.
y invertirla en un plazo razonablemente cercano. Sobre las dos comisiones que preguntaba el compañero allá, lo que yo tengo entendido es que la Comisión de Televisión Digital está lógicamente con un plazo que se lo autoimpuso el país del año 17, sería 31 de diciembre del año 2017 para el apagón analógico, y lógicamente que estamos muy interesados en que efectivamente se den los pasos para la transición, como ya se ha explicado, y se llegue a resolver la situación y se logre inclusive un bono del espectro como efecto de esto. Sobre la radio yo no tengo conocimiento de plazos, y el tema de la utilización del espectro al margen de la ley escapa, como lo digo muy bien, de que esté cobijado por la garantía, digamos, de quienes tienen esos derechos, valga la redundancia, a derecho. Sin embargo, ese es un tema, reconozco, que ha surgido en diferentes foros. Sí, lo que no tengo es conocimiento de que haya un plazo tan perentorio o tan claro como en el caso de la televisión digital. Sí, en realidad ya no tenía ninguna pregunta pendiente de contestar. Quiero nada más dar las gracias y reiterar el compromiso invariable de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología de ayudar en todo lo que sea posible para que todos estos dolores del crecimiento se bajen lo más posible. Seguiremos haciéndolo bajo tres conceptos: primero por Costa Rica, después por sus habitantes y después por los intereses de cada una de las empresas. Muchas gracias. Sí, yo diría que efectivamente hoy don Marcelo, con las palabras y con las afirmaciones, no quiero poner ningún juicio de valor que ha hecho don Oscar Emilio en una serie de temas, valdría la pena que hubiera una versión 2 y que conozcamos ese documento del cual se basó para hacer una serie de afirmaciones, porque ciertamente estamos hablando de que el Ejecutivo en estos momentos tiene una participación, otra participación la tiene la SUTEL, que no ha estado aquí presente. Hay indudablemente otros actores importantes, la Contraloría General de la República es un actor fundamental, la Procuraduría también lo ha sido en términos de sus dictámenes y las implicaciones que éstas tienen en la velocidad en que algunas de estas cosas tienen que resolverse. Y yo diría que con base, yo lanzo la invitación a don Oscar Emilio para que ojalá no nos distraigamos con todas las hojas y ramas del bosque, sino que nos centremos en aquellos principales preocupaciones que tiene la industria y cuál es el papel que tiene que cumplir el Ejecutivo en lo que a nosotros nos corresponde y nos compete. Entrar a analizar una serie de cosas que he anotado aquí nos llevaría a pasarnos, y lamentablemente más bien estamos abusando de la paciencia de quienes nos han escuchado. Me parece que queda entonces el terreno para una futura conversación en temas de la situación del estado, del avance del sector de las telecomunicaciones en el país. Muchísimas gracias a don Oscar, muchísimas gracias a don Alejandro. Queda abierta la invitación para hacer una versión 2.0 de esto. Muchísimas gracias por la paciencia.